Realmente bailar siempre ha estado en mi vida. Yo no recuerdo, si ahora me pongo a pensar en qué momento el baile aparece, sí recuerdo imágenes, escenas de cuando me llevaban mis padres al teatro y ver a alguien bailando y ver que era algo que me fascinaba siempre. Pero el baile yo creo que ha estado siempre igual, entró tan pronto en mí que quizás ya no lo recuerdo y que probablemente también forma parte de mi ser, ¿no? de mis emociones, de mi manera de expresar, de comunicar, de transmitir cosas, de contar cosas. Y eso siempre ha sido así. Recuerdo mi primera vez en el escenario, igual ahí sí ves que hay como algo especial, ¿no? El escenario se convierte en un espacio diferente a lo que es la vida cotidiana y en otra dimensión. Eso sí lo sentí pronto, con 5 años, en el Teatro San Fernando de Sevilla, y que fue la primera vez que actué delante de un público que casi yo no entendía que era un público. Los nervios eran por querer hacerlo bien, ¿no? Por mostrar que era capaz de hacerlo bien, era quizás eso. Y esa fue mi primer paso y mi primera pisada en un escenario. Mi familia no es una familia que está relacionada con las artes o que tiene algún artista. En mi casa mi padre era matemático, era profesor de matemáticas, mi madre empresaria, madre de 5 hijos. En mi familia de orígenes catalanes, de orígenes de Baleares, de Ibiza, con generaciones ya viviendo en Sevilla por la parte de mi padre. Y con una necesidad siempre de sentirse integrados en Sevilla y de ser parte de Sevilla. Eso es lo que yo siempre he respirado en mi casa, precisamente porque la mitad no era de Sevilla, entonces había esa... Incluso a veces llego a pensar que ese apoyo que yo tenía por parte de mi familia, mi abuela catalana, mi madre, para que yo estuviera en los mejores círculos, ¿no? de enseñanza y flamenca, seguramente era en parte por una integración de ellos, ¿no? Que lo vivieran así. Pero bueno, más allá de esto, aunque no hubiera antecedentes en mi familia, siempre ha habido un gran respeto por las decisiones, aunque fueran pequeñas, que se toman desde chico, por saber entender y vislumbrar que a cada uno de nosotros, aunque fuéramos niños, qué es lo que le gusta, qué es lo que se ve que tiene más talento, tiene más iniciativa. Y en mi caso yo creo que ellos lo vieron, lo respetaron y trataron de ayudar, como veían que podía hacerlo mejor y fuera más útil para que aprendiera, para que tuviera los mejores maestros, para que desarrollara esa parte de mí. Yo empecé, recuerdo, con Adelita Domingo en una academia en la Alameda de Hércules, donde allí se aprendía de todo, porque el género, ¿no? del baile abarcaba desde saber cantar, a saber actuar, a saber pues danza española, como danza de variedad o flamenco, era todo como... Era una enseñanza muy particular, basada en aprendiendo a observar, a mirar. No recuerdo yo que Adelita Domingo se pararan a enseñarme un paso, pero sí recuerdo todo lo que yo aprendí mirando a los demás, observando, a despertar toda esa facultad que tiene un niño para absorber todo lo que le llega, aprender lo que es un teatro, aprenderlo cómo te tienes que vestir, arreglar, cómo ese respeto, ¿no? a ese espacio, a un público que te va a ver, a bailar en la radio. Eran en los jueves flamencos de Radio Sevilla y ibas a bailar allí y te encontrabas a maestros como Antonio Mairena, a Matilde Coral, a Enrique el Cojo o a grandes guitarristas.
se bailaba todos los fines de semana en festivales benéficos, porque era una cosa muy habitual. Cuando yo iba con Matilde Coral a su academia, casi cada fin de semana había una actuación donde ya de niña tú ibas y te exponías y te presentabas, y allí te reunías en estos festivales enormes que duraban horas y horas, y pasaban todos los grandes artistas que tú aprendías de ellos porque los observabas, los escuchabas. Esa manera de aprender que ahora sería súper moderna, ¿no?, de despertar la creatividad, eso ya se hacía así. Y ese era el sistema importante de aprendizaje en esas épocas, ¿no? El salto a Madrid fue una decisión familiar, en realidad. Yo ya había hecho todo el aprendizaje que pudiera haber desarrollado desde los 4 años hasta los 14, eran ya 10 años, parece que no eran ya muchos. Había estudiado presentándome libre, porque en Sevilla, como digo, no había conservatorio de danza, entonces iba a presentarme a Córdoba, iba a Córdoba cada año a examinarme. Pasaba unos nervios horrorosos, porque esos exámenes libres, siendo tan pequeña, desde los 9 años, que todos los ojos de un tribunal te miraban, pero no era un escenario, era un examen, era diferente. Pero recuerdo que aquello pues lo pasé bien, me aportó mucho, me dio como mucha seguridad dentro de la posibilidad, ¿no? Porque este aspecto de la seguridad y de la inseguridad era algo muy importante en mí. Esa timidez yo de alguna manera la tenía que superar, y el baile me ayudó muchísimo. Entonces mis padres vieron que había una posibilidad de ir a la escuela del Ballet Nacional. Entonces el Ballet Nacional tenía escuela en lo que ahora es el Museo Reina Sofía. Allí estaba la sede del Ballet Nacional y era el primer Ballet Nacional. De hecho estaba Víctor Ullate, el clásico, estaba Antonio Gade en el de danza española, y allí había una escuela. Entonces me presenté y me eligieron para ir a la escuela, y aprovechamos pues para también empezar a trabajar con María Rosa, que me dio esa oportunidad de entrar en su compañía, luego ir a Amor de Dios. Es decir, era un momento donde Madrid tenía una gran actividad creativa, de ese amor de Dios. Es que se salía, ¿no? Se salía, porque se me pone la piel de gallina solo pensar que entrabas allí y por un pasillo estrecho te encontrabas por un lado a Pedro Azorín, por otro lado al Guito, por otro lado a Manolete, por otro lado a María Magdalena, te cruzabas con Merche Esmeralda, a veces con Antonio Gade, de pronto pasaba Carlos Saura porque iban a hacer la Carmen, de pronto aquello era, no sé, en tan poco espacio había muchísimo. Y todo era puro aprendizaje, o sea, te sentabas allí a esperar una clase y como veías pasar a tanta gente, o abrías así un poquito la rendija de la puerta, o te decían, venga, pasa y ve a ver esta clase. No sé, era... Y esa libertad, ¿no? A mí eso me fascinó. Hay que pensar que, por ejemplo, esa manera, esa enseñanza que decía que había en Sevilla era muy concreta, era muy estricta y era muy limitada. Si tú ibas con un maestro no podías ir a otro, porque era alta traición. Es decir, este aspecto es muy curioso. Tú pertenecías a un maestro y era muy difícil, y aunque te gustara ir a otro, porque si no parecía que le estabas traicionando. Eso quería decir que reducía muchísimo lo que podía ser tu aprendizaje. Por eso era a través de mirar que había la otra posibilidad. Esa enseñanza de los maestros y sus alumnos, que se convertían en maestros y alumnos de por vida, eso en Madrid no existía. Tú entrabas en una clase, dabas una hora y luego te pasabas a otra. Y si alguno tenía esa manera de ser, no le duraba mucho, porque sabía que había esa libertad, ¿no? Era el momento de la transición política en España. Pasaban muchas cosas a nivel social que también llegaban a las artes. Era un momento muy especial cuando yo llegué a Madrid. En ese momento, dentro de lo que era la danza española, casi lo que más se valoraba era tener una buena formación clásica. Para mí fuese un salto difícil de superar, porque ya tenía 15 años, tenía una formación clásica que no era a lo mejor muy completa, y entonces sí noté esa deficiencia mía,
y otros aspectos míos de la buena formación flamenca o de danza española no se valoraban tanto. Primero tú tenías que pasar por una clase de ballet y si tú estabas a un buen nivel podías pasar a la de danza española. Así se funcionaba entonces. Ahora quizá todo eso ha cambiado, ahora el flamenco tiene un valor específico de formación que se reconoce. En ese momento no era así el sistema. Entonces yo allí realmente no lo pasé bien, me sentí un poco extraño, un poco apartada. Y aunque seguí, tengo que decir que nunca superé, nunca pude entrar en el Ballet Nacional. Nunca me eligieron, porque lo normal era que dentro de la escuela del Ballet Nacional, el Ballet Nacional como compañía se nutría de todos los alumnos y de hecho todos los que pasaban a la compañía pasaban por ahí, la mayoría. Y yo nunca me eligieron. Entonces fue un poco frustrante porque digo, madre mía, nunca puedo entrar en el Ballet Nacional, porque eso era una aspiración, lógico, para una joven ya que tenía a lo mejor 17 años o así. Entonces empecé a buscar otra salida, empecé a trabajar con Rafael Aguilar, que es una compañía, y espero que algún día se le rinda el reconocimiento que se merece. Rafael Aguilar y Manolita, su mujer, fueron unos referentes en esa época, hicieron un trabajo muy interesante y estar en su compañía también para mí fue muy enriquecedor. Y luego ya entró Antonio Gades. No lo conocía a él solo de pasada en el Ballet Nacional, pero luego para cuando se rodó Carmen, que yo ya tenía 18, 19 años y estaban buscando bailadoras, pues ahí yo me presenté, que además no era fácil tampoco enterarse cómo era eso, cómo eran las audiciones, cómo se elegían, pero bueno, preguntando ya al final entré en el casting de la película Carmen, que parte se rodó, como sabemos, en Amor de Dios, y muchas cosas se cocinaron allí, y otra parte pues en la Casa de Campo, en un plato que se construyó allí, y fue una gran experiencia conocerlo. Ya entrar en su compañía vino más tarde, porque como yo era muy alta, que era uno de los hándicaps, por ejemplo, que tenía yo, que de eso te das cuenta después. Es verdad, yo era alta, 1,70 en esa época para una bailadora no era la media, y entonces me acuerdo que muchas veces me presentaba a audición y me decían, no, María, lo haces muy bien, pero eres muy alta. Cuando yo entré a la compañía de Antonio, él llevaba la Carmen, que hicimos muchísimas funciones a lo largo de muchas giras, y luego también Bodas de Sangre y una suite flamenca que llevaba, eso eran los espectáculos. Luego ya también es verdad que estuve en El Amor Brujo como película, pero justo coincidió con ya el final, digamos, del momento de estar con él en su compañía. Entonces ya Fuego, que era el siguiente espectáculo, ese ya no lo hice. Así que estuve con Carmen y con Bodas de Sangre, que creo que Bodas de Sangre ha sido una de las grandes obras que se han hecho, creo no, lo es, de las grandes obras que se han hecho dentro de lo que es la coreografía flamenca y en nuestra historia. Sobre todo aprendí de Antonio Gades su forma de ver, de respetar, de entender cómo una compañía tenía que funcionar y cómo el flamenco tenía que estar en las élites. En ese momento, pues de su mano, entré en la élite de lo que era a nivel internacional la danza. Antonio sí luchó por eso, ¿no? Por el reconocimiento del flamenco dentro de una élite artística, como no podía ser de otra manera. Mi primera gira internacional yo tenía 16 años y fue en ese momento con María Rosa a Japón, que fue una gira de 1 mes y medio, y a la Unión Soviética, toda la Unión Soviética, lo que era entonces la Unión Soviética. Imaginar dos mundos tan diferentes. El aprendizaje, ¿no?, que es para un adolescente de 16 años, fue dar un salto
en lo que es el aprendizaje vital, ¿no? de lo que es la vida, lo que es el ser humano, lo que son las culturas, lo que es el otro, lo que es la diferencia, lo que es la diversidad, lo que es el defenderte ante un idioma que no sabes, pero donde tú tienes que sobrevivir. Porque las giras antes no eran como ahora, también eso ha cambiado muchísimo. El aprendizaje de la gira con compañía te hacía desarrollar muchísimo tu capacidad de supervivencia. Yo recuerdo que las giras antes, a nivel nacional, en el extranjero estaban más organizadas, pero a nivel nacional tú llegabas siempre en autobús, viajabas 8 horas en autobús, llegabas a un pueblo de cualquier rincón de España y allí te dejaban con tu maleta y te decían a tal hora tienes que estar en el teatro. Y allí tú tenías que buscarte un lugar donde dormir, donde comer, donde vivir. Y entonces te arrimabas a los más veteranos de la compañía y entonces te decían, no, yo conozco esta pensión que está muy bien, es muy baratita y seguro que allí vamos a estar bien, vente conmigo y ya verás que... Y esas eran las giras, eso era muy habitual, ahora no es así, pero imagina el aprendizaje. El flamenco tiene el aspecto de la individualidad muy desarrollado, es decir, que igual que la danza clásica es más en comunidad o la danza contemporánea, aunque luego obviamente cada artista es una personalidad configurada y única, eso está claro, pero el modo de trabajar en el flamenco te ayuda a desarrollar esa parte individualista más. Y eso yo nunca lo perdí, es decir, que aunque estuviera en una compañía, aprendía la compañía, me integraba totalmente como parte de la compañía, pero siempre había ese lado individual que continuamente yo alimentaba y desarrollaba. Y quizás por eso llega un momento en que sientes que tú quieres ir individualmente a hacer tus cosas. Y eso lo sentí clarísimamente en un momento en la vida. Tomé la decisión que era el momento de no seguir más en compañía y de probarme, de seguir esa senda, ¿no? De iniciar esa senda. Y así fue. Yo creo que tenía 28, 29 años y decidí que era así. El sistema entonces era crear una compañía, era como algo que había que hacer y en algo que no se conoce tan bien, que es empezar y convertirte en una empresaria. Y fundó la compañía, se llamaba en ese momento Ballet María Pagés. Entonces, lo empecé a hacer desde Sevilla, es decir, que volví a Sevilla, estuvieron, bueno, mis padres, por supuesto, empezaron también a ayudarme para ver cómo era la estructura y recuerdo el día que fui con mi padre y me dijeron, a ver, tienes que darte de alta en este epígrafe como empresaria. Y en ese momento se abrió un mundo nuevo que realmente no tenía yo interiorizado, esa idea de ser empresaria. Y realmente fue así, de la noche a la mañana te tienes que convertir en empresaria, iniciar un proyecto empresarial y probablemente es el más desconocido en la vida de casi todos los que nos dedicamos a esta profesión y que requiere mucho tiempo tuyo. Yo nunca me he sentido, ¿cómo decir?, que el ser mujer fuera un hándicap. Inicialmente, pero es curioso que en la andadura entiendes que esto no es así. Hasta tal punto que a veces en la propia compañía y entre los propios artistas, el que una mujer liderara la compañía, en mi caso, para ello no era algo... Había cierta resistencia e incluso a veces cierta oposición e incluso a veces falta de respeto. Y esto lo he conocido después. El flamenco sin duda alguna ha sufrido mucho del machismo, es así.
por la propia sociedad donde se basó y donde tuvo su origen. Es así. Todas las obras, desde Sol y Sombra hasta la última que ahora hemos hecho, Una oda al tiempo, o Fronteras, todas son importantes. Yo creo que forman parte de ese engranaje y esa escalera, ¿no? que siempre, cada obra es un escalón más, es ponerte tú siempre en esa posibilidad de descubrir más cosas. Pues desde Sol y Sombra, que realmente era una obra muy simple, pero que ya marcaba un poco ese modo increíble de cómo yo quería ver y hacer las cosas. Ese Sol y Sombra era justo esa idea, ¿no? de la iluminación, cómo ha sido tan importante en mi vida creativa la luz. El Premio Nacional sí supuso para mí un impulso importante, y es verdad que en ese momento el que me dieran el Premio Nacional, y sobre todo a la creación, porque en el flamenco hasta entonces siempre se reconocía más los premios nacionales al aspecto interpretativo, y creo que se sigue reconociendo así. Entonces ya no solo era un reconocimiento a mí como coreógrafa, sino también a que el flamenco tiene ese aspecto creativo fundamental, importante, y probablemente ahora dentro de la danza en España el más influyente. Yo creo que cada premio es verdad que es halagador, es verdad que muchas veces en tu vida profesional te entras en crisis y esto te ayuda a decir, bueno, venga, no lo harás tan mal, sigue, adelante, ¿no? Los reconocimientos en general sirven para eso y los necesitamos muchas veces, pero en este caso, sobre todo un reconocimiento, lo que te aporta es el sentido de la responsabilidad. El flamenco es pura literatura, es decir, es una poesía anónima, es una poesía muy trabajada por diferentes y múltiples cantadoras y cantadores que a lo largo de la trayectoria del flamenco la han interpretado de mil maneras, y son poesías anónimas. Más allá del modo de cantarla y el modo que tú tienes para bailar, siempre se ha dicho, bailas al cante en el flamenco, porque bailas no solo al modo en que cantas, sino algo que cuenta, a un mensaje y a una poesía que te transmite. Yo voy a bailar algo que está contando. Por eso siempre la poesía ha sido una inspiración en mí, ya por lo que el flamenco contiene y porque hay tanta belleza, ¿no? Y tanta inspiración y tanta vida, ¿no? Que lo he sentido como parte de mi fuente de inspiración continua. Y a mi vida llega Larbi El Harti, y ahí yo creo que sí hay un antes y un después de lo que es mi vida y lo que es mi modo de crear y mi trayectoria profesional. Yo creo que ese team que hemos hecho y ese modo de compartir los proyectos que la vida te da y los proyectos también profesionales fueron cruciales a la hora de dar una vuelta y a la hora de yo plantearme cómo es una creación. Él viene del mundo de las letras, él es poeta, viene del mundo de la universidad, de la literatura, y la convivencia y todo lo que hemos compartido nos han hecho crear un proyecto común que yo entiendo, como digo, que hay un antes y un después en mi vida a partir de mi convivencia con el Larbi. Ergo uma rosa e tudo se ilumina como a lua não faz, nem o sol pode.
José Saramago se convierte en una parte también en la trayectoria artística importante, porque aunque en el inicio fue solo la idea de crear una coreografía en torno a la palabra, una palabra simple, desnuda, y bailar la palabra en el ritmo que la propia poesía va marcando, y esto fue así. Y eran para la inauguración de la cumbre iberoamericana que se hizo en Salamanca, tenía que crear algo con el portugués porque era Iberoamérica, ¿no? Y pensé que podía ser un buen aliado y así fue, y eso me hizo algo maravilloso, que es poderlo conocer personalmente, a él y a Pilar del Río, a su mujer, y se convirtieron en otros dos cómplices también de mi vida artística y luego personal, porque quedó una amistad maravillosa con ellos. Ergo uma rosa e grito a quantas aves o céu pontuam de ninhos e de cantos. Bato no chão a ordem que decide a unión dos demos y dos santos. Recuerdo que Alicia Moreno me presentó a Baryshnikov y en un momento, no sé cómo, allí se decidió en el Teatro Español que Baryshnikov tenía el Baryshnikov Fan Center en Nueva York y que le apetecía que estuviera allí un tiempo y que actuara allí en un espacio muy neoyorquino, muy pequeño, muy especial, y que trabajara con Azur Barton. Esto lo propuso Baryshnikov, que en ese momento era la coreógrafa que estaba en residencia allí, haciendo cosas también para él, para la compañía que en ese momento él dirigía. Y bueno, todo surgió así, fue un momento muy especial y en un momento dado ya estaba yo en Nueva York conversando con él y recuerdo que me dijo: a ver, María, porque mi primera intención y mi primer impulso era ir con la compañía, con toda la compañía, porque era quizás en ese momento lo que mejor me definía a mí, mi trabajo, mi forma de hacer y de expresar, y él me dijo: no, yo quiero que seas tú María, como creadora, pero también como bailaora. Creo que tiene que hacer esto ahora y creo que sería lo interesante que tú pudieras ahora ponerte como reto. Y de ahí surgió el autorretrato, porque en ese momento me acuerdo que yo le dije: pero Misha, tú lo que quieres es que yo haga como una especie de autorretrato de mi persona. Dice: sí, es el momento ahora de hacerlo. Conocer a Sidi Larbi-Cherkaoui, que fue un encuentro casual, fue en unos premios, los premios Nijinsky de Monte Carlo. Yo iba a entregar un premio, él iba a recibirlo como artista joven y empezamos a hablar, vimos que teníamos muchísimas cosas en común. Luego hubo encuentros casuales a lo largo de las giras que cada uno teníamos, independientemente, pero que luego nos hacía coincidir hasta que ya nos planteamos hacer algo juntos. Nos planteamos hacer Dunas con el apadrinamiento de Larbi El Harti, porque él también, como Larbi-Cherkaoui tenía esos orígenes marroquíes, el encuentro de los tres un poco a Cherkaoui le ayudó a reconectar con su origen marroquí y recuerdo que hicimos un viaje juntos los tres al desierto de Marruecos a inspirarnos a lo que luego sería nuestro trabajo de Dunas. Nuestro trabajo para mí era el confirmar al flamenco como un arte capaz de dialogar con cualquier otro arte sin ningún tipo de prejuicio ni complejo, ni nada que le pueda impedir hacerlo. Eso es el flamenco realmente. Y recuerdo que lo primero que me impresionó y lo primero que nos llamó la atención a Larbi y a mí
fue ya no tanto la obra de Oscar Niemeyer como arquitecto que todos conocemos, sino la personalidad de su autor. Una persona que con 100 años seguía yendo a su estudio en Copacabana para trabajar todos los días. Una persona que estaba en la élite del reconocimiento de la arquitectura mundial y había hecho obras tan representativas como el edificio de la ONU o como la ciudad de Brasilia. Pero más allá de todo eso había un señor de 100 años comprometido, un señor que admiraba la poesía de Machado, un señor que cada día con su ejemplo reivindicaba que en la vejez no hay solo la fragilidad de una persona que se está yendo, sino el conocimiento, la sabiduría, la experiencia. Y ahí nos metimos en utopía, en reivindicar esa idea de que la utopía es el buen lugar, más allá de que no sea lo que no se puede realizar o aquello que es lo que tú sueñas, pero que sabes que nunca llegarás, porque realmente lo importante es el camino, no el objetivo final, sino ese camino que recorremos y que hacemos al andar, como decía Machado. Nosotros veníamos de gira, de celebrar los 20 años en una gira en Japón, y a los 15 días de esta gira sucede esta tragedia y este accidente nuclear que fue tan devastador en Japón. Eso nos hizo pensar y dijimos, a la próxima gira que vamos, porque Japón ha sido el lugar donde más veces hemos ido de gira, como 18 veces hemos estado de gira, y ya al año siguiente teníamos otra, vamos a hacer algo y vamos a ir a Fukushima. Probablemente no iremos de gira a Fukushima porque no estará en el itinerario de gira de Utopía, pero sí vamos a ir nosotros, nos vamos a desviar un poquito y vamos a ir allí. Y decidimos crear El Arbillo, esta obra, Fukushima, mi amor, dedicada a los niños. Abrimos este teatro de niños que no se volvió a abrir desde el accidente nuclear, y fue la experiencia, una de las experiencias más hermosas que un artista puede vivir, de entender que el arte es útil. Recuerdo que el Arbi me dijo, está bien que ahondemos en esta idea del misticismo, del místico espiritual, no solo religioso, también laico. Todo ser humano tiene ese aspecto de buscar el más allá. Y fue así como de su mano, del Arbi, me adentré en ese mundo místico y descubrir a gente y a mujeres tan fabulosas como Sor Juana Inés de la Cruz, que fue ejemplo de mujer reivindicadora donde las haya, en un contexto donde ya era complicado ser mujer y mucho más reivindicar ciertas cosas. Pero fue Santa Teresa, místicos como de otras religiones, como Ibn Arabi, como Rumi, con esa poesía tan cercana al modo del cante, y descubrir que al final todos los místicos tienen un mismo modo de manejar el lenguaje, recurren a ciertas imágenes que son comunes, aunque sean de diferentes culturas y de diferentes religiones. Y fue así como surge Óyeme con los ojos. Ya verás cómo, a pesar de los pesares, tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay elección. Y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprendes que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Realmente la historia de Carmen no es la historia de Carmen, es la historia de don José, que al fin y al cabo era un asesino. Bien que es verdad, expresa el papel de muchos hombres que en nuestra sociedad siguen existiendo, pero es una historia triste, no es una historia de pasión, porque la pasión viene totalmente cancelada, a la pasión se la asesina. Entonces, por desgracia, el ser humano también somos eso, ¿verdad? Refleja una parte del ser humano y es perfectamente
fuente de inspiración para poder hacer una obra, pero a mí no me interesaba resaltar a esa mujer. Donde he puesto las gafas de cerca y el móvil que vibra, que gusta y renín. Donde tengo la crema de manos, que no tengo manos de tanto trajín. Que se peine la llave del coche, el mechero, el pañuelo de seda bordado. Donde tengo guardar DNI, juraría no haberlo sacado. Donde tengo guardar la cabeza, perdonen la onda, estarán en algún lado. ¡Aquí! Uno de los trabajos que hacíamos desde la compañía y ahora hacemos desde el centro está encaminado a una atención especial con las mujeres en una situación desfavorecida o de maltrato. Así empezamos a trabajar con centros de reinserción de mujeres maltratadas y hacer un programa con ellas, que además ha sido una experiencia que se ha ido configurando año tras año. Y lo que tratábamos es que en el tiempo que durara esta creación, que al final se llegaba a una creación coreográfica, este proceso era integrar a todas estas mujeres como parte de la compañía. A lo largo de la historia de este país, donde ha habido grandes exponentes de la danza, ya no solo del flamenco, sino de todo tipo de danza, y sigue habiendo y seguirán habiendo, es necesario ya reconocer a la danza como un gran arte, como parte de la sociedad, como parte de nuestra identidad, y que es una responsabilidad de todos. Esto es lo que desde el centro estamos intentando hacer, es un patrimonio que tenemos que cuidar, que tenemos que divulgar, que tenemos que conservar. Forma parte de nuestra memoria, pero es una memoria en movimiento y forma parte de nuestra identidad contemporánea. Y esto hacerlo desde el flamenco, porque el flamenco es el arte que mejor nos identifica y por el que mejor se nos reconoce. Y por tanto es el flamenco el que reivindica el papel y lo que la danza representa en nuestro país. Dentro de lo que es dignificar la danza como arte, hay un aspecto que es fundamental y es el que tenga cabida y tenga reconocimiento y se convierta en objeto y en objetivo dentro de la universidad. En nuestro país todavía esto no pasa y a lo mejor en situaciones muy puntuales y dentro de lo privado. Entonces empezamos a trabajar el Arbi y el Jartillo en un proyecto que obviamente primero se convierte en toda una andadura de convencer, de dar forma, pero nuestro objetivo era que una universidad se aliara y que creáramos un proyecto común donde el objetivo y el objeto de investigación y de dedicación fuera la danza, y en este caso la danza flamenca. Así que ya es un reto conseguido, gracias a la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid. Ya tenemos este máster puesto en marcha que se inicia como curso de experto universitario. Danza. Ha puesto al descubierto esta pandemia toda la ineficacia, la falta de estructura, las deficiencias en nuestro sector y las carencias enormes. Por eso, igual de las grandes crisis surgen las grandes ideas y por eso quizás nos empezamos a mover desde el centro para decir, señores, estamos aquí, vamos a hacer un manifiesto para reivindicar lo que es la danza, darle esa visibilidad, vamos a reivindicar y vamos a poner encima de la mesa cuáles son las carencias estructurales que tenemos que resolver, porque no hemos sido capaces de resolverlas antes y quizás ahora podamos emprender otro camino de recuperación, pero también de estructurar y de ordenar lo que es nuestro sector. Akikaze ya, ikusa hajimari minato naru.
ただの船さえ見て悲しけれ秋風や El arte tiene que ser útil a la humanidad, que el arte es parte del ser humano, pero tiene una misión importantísima. No existiría el hombre sin arte, 秋風や porque es una expresión humana. 戦始まり港なるただの船さえ見て悲しけれ